Paz de Cristo, hermanos. Les saluda la familia González. Le damos gracias primeramente a Dios por este privilegio que nos da en estar con ustedes por medio de este medio. Le damos gracias a Dios, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, pero también le damos gracias a Dios a nuestro pastor que nos da este privilegio de traer una enseñanza en esta tarde, en esta noche. Queremos saludarlos, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a estudiar, hermanos, la palabra del Señor y creemos que va a ser de bendición para todos nosotros. Antes de continuar, quiero darle lugar a mi esposa para que los salude. Paz de Cristo, iglesia, un nuevo comienzo. Paz de Cristo a todos que nos acompañan en esta tarde. Sean todos muy bienvenidos. Estamos muy agradecidos con el Señor porque hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado. Estamos muy, ¿verdad?, contentos de que el día de hoy también podemos compartir esta enseñanza con ustedes. Me siento muy agradecida con el Señor y Dios bendiga a nuestro pastor, a su familia por la oportunidad que se nos presta, ¿verdad?, de poder compartir esta enseñanza con ustedes. Esperamos que sea de bendición. Y antes, ¿verdad?, de pasar el lugar, quisiera leer una escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 8, dice así: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén, hermanos. Nuestro Dios está con nosotros. No hay nada por qué temer, sino estamos muy agradecidos con el Señor porque Él es fiel, Él es bueno y para siempre, ¿verdad? Va a seguir siendo su misericordia. Así voy a dejar el lugar a mi esposo. Amén, hermanos. En esta ocasión nos tocó traer una enseñanza y yo creo que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. La enseñanza es acerca de las crisis. Son tres puntos que vamos a estar tomando: la crisis financiera, la crisis física y la crisis espiritual también. En estos tiempos oímos mucho la palabra crisis, ¿verdad? En todos lugares la crisis, pero no nada más una crisis nacional de Estados Unidos, pero en estos tiempos se oye una crisis mundial. En todo el mundo, en muchos países, en muchos lugares se está oyendo la palabra crisis, están en crisis. Pero quiero, hermanos, hablar de la crisis espiritual. La crisis que usted y yo muchas veces podemos enfrentar, podemos pasar por esa crisis, la crisis financiera, la crisis física y la crisis espiritual. Pero la crisis, hermanos, hay crisis quizá que usted está pasando en este momento. Hay crisis, ¿verdad? No nada más estamos viendo la epidemia de lo que tenemos en este año, pero quizá usted está pasando una crisis de hace un año atrás, o está pasando diferentes clases de crisis, o está quizá un año atrás, 5 años, o quizá ya tiene 10 años con esa necesidad o ese problema. Pero vamos a estar hablando, hermanos, de 3 puntos muy importantes. La pregunta, hermanos, no es si vamos a pasar una crisis. La pregunta es cómo vamos a pasar la crisis, porque todos tenemos, ¿verdad?, necesidades. Cuando el apóstol nos da un ejemplo, no de no pasar, pero cómo pasar. Y vamos a empezar, ¿verdad?, leyendo el libro de Filipenses, capítulo 4. Le voy a pedir a mi esposa si nos puede leer. Pablo dijo: sé vivir en crisis. Pero lo vamos a leer, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 12 y 13. Amén. Si tiene su Biblia o cualquier, ¿verdad?, si tiene su teléfono, nos puede acompañar. Dice Filipenses 4, 12 a 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
El apóstol Pablo, hermanos, estaba hablando y dice una palabra muy clave para cada uno de nosotros. Dice, empieza Filipenses 4:12, dice, sé vivir, sé pasar por crisis y sé también tener abundancia. Sé estar agradecido con Dios en todo tiempo y sé vivir confiado en Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Sé vivir esperando en Dios cuando hay abundancia o cuando hay sequía también. Sé vivir dependiendo en Dios en todo el tiempo. Y vamos a mirar algunos de las cosas, porque Él dijo, no nada más lo dijo, hermanos, para dar ánimo, pero lo dijo porque Él lo vivió. Vamos a mirar está muy largo los versículos, pero solamente lo voy a explicar en lo que está en 2 de Corintios capítulo 11. En adelante el apóstol Pablo dijo, si alguno se atreve a presumir, o sea, él pasó por riquezas, pero él también pasó por pobrezas. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, si alguno se atreve a presumir, dice, yo tengo cómo hacerlo. Yo pudiera presumirme porque Dios me ha dado mucho, porque yo soy una persona capacitada. Y una de las cosas que él decía, yo puedo presumir que soy hebreo, yo puedo presumir que soy israelita, yo puedo presumir que soy descendiente de Abraham, yo puedo presumir que soy siervo de Cristo, servidor de Cristo, y yo puedo también presumir, dice la palabra de Dios de esa manera, que he trabajado mucho en la obra de Dios. He dado mucho, he dado todo en las cosas de Dios. Dice, yo tengo, en el capítulo 12 lo dice, pero también dice, yo tengo en abundancias, puedo dar, pero dice, pero también he pasado por dificultades. Y les voy a decir lo que dice en el capítulo 2 de Corintios capítulo 11, dice, he estado muchas veces en prisión, he soportado azotes, he estado en peligros de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. En otras palabras, los judíos lo castigaron, 195 azotes le dieron en 5 ocasiones. Dice 39 azotes en cada vez le dieron. Dice, una vez casi me mataban a pedradas. 3 veces estuve en naufragio. Una vez pasé todo un día y una noche perdido en medio del mar. Viajé de aquí para allá continuamente. He estado en peligros en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. He estado en peligro en las ciudades, desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigados. He pasado muchas noches sin dormir. Pero sigue también diciendo, muchas veces he sufrido hambre y sed. Sufrió necesidad y sigue diciendo, he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. En Damasco me quisieron arrestar. Y dice, he tenido muchos otros más problemas. En otras palabras, el apóstol Pablo no escribió todas las necesidades que él pasó, todas, hermanos, las crisis que él pasó. Pero en el capítulo 11, versículo 28 dice de esta manera, sobre todo lo que he pasado, dice, tengo siempre una gran carga. La preocupación diaria por todas las iglesias. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, he pasado todo lo que leímos, pero hay algo que
que me impulsa a seguir adelante. Que tengo un trabajo, que tengo un llamado de Dios. Que tengo que seguir en las buenas y en las malas, en las crisis y en las bendiciones. Tengo que seguir adelante. En el versículo 28 dice, sobre todo lo que he pasado, tengo una gran carga, un gran peso en mí. Dice, la preocupación diaria por todas las iglesias. Cuando alguien se debilita, cuando mira a un hermano o una iglesia débil, dice, me siento débil también yo. Y cuando alguien hace pecar a otros, cuando hay problemas en la iglesia, dice, me siento molesto. Pablo pasó, hermanos, por crisis, pero nada lo detuvo. Vivió en prosperidad, pero en la prosperidad alabó a Dios. Vivió en pobreza, pero en pobreza siguió alabando y glorificando a Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, si puedes leer en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hace la pregunta. Amén. So, el apóstol Pablo, hermanos, no nomás lo escribió para decirlo, para animar a otros, pero él pasó todo esto. Lo que él escribió está diciendo, ¿quién me va a separar? En otras palabras, nadie me pudo separar. Y de esa manera, mire, el mismo Dios que ayudó a Pablo, hermanos, es el mismo Dios de usted y de mí. El mismo Dios que lo ayudó a pasar todos esos problemas. Yo creo que ni un 1% o 2% de lo que Pablo pasó, nosotros hemos pasado. Pero dice la palabra de Dios, yo te voy a ayudar. ¿Y quién? Dice el apóstol, ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Los problemas, las crisis, las dificultades. Él pasó por necesidad. Hay veces dice, no tenían ni cómo comprar algo para cubrirme, donde leímos. Él pasó por hambre, él pasó por frío, pasó por necesidad económica, pero nada de eso lo separó del amor de Cristo. Y sigue diciendo también, en las crisis, hermanos, o en las finanzas, Dios quiere mirar tu fe. Dios quiere ver tu fe cuando pasamos por dificultades. Hoy más que nunca nosotros, ¿verdad?, nos estamos acercando. Hemos mirado nuestro pastor, el ánimo que nos está dando cada día, hermanos, en medio de la crisis, en medio de las dificultades. 10 de los periódicos más famosos de todo el mundo, básicamente, dicen, nosotros nos tocó pasar por una crisis donde nunca más se había visto. Ha habido crisis, pero Dios nos permitió pasar a nosotros por esto. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién nos va a separar? Nos va a separar la crisis de necesidad, la crisis, hermanos, económica. Dice la palabra de Dios, no hay nadie que nos separe del amor de Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Eso fue la crisis financiera que el apóstol Pablo pasó. La crisis de enfermedad física. Y nosotros hemos leído lo que el apóstol Pablo pasó en 2 de Corintios capítulo 12, si lo puedes leer, por favor. Capítulo 12, versículos 7 y 9. Amén. Dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén.
So, podemos mirar en este versículo una crisis de enfermedad, una crisis, ¿verdad?, donde dice la palabra de Dios que pasó el apóstol, una crisis física en su cuerpo. Y dice el apóstol Pablo, podía enaltecerse. Dice, si yo fuera por mí, pero Dios me permite tener esto, dice, yo le he pedido a Dios 3 veces, he rogado al Señor, Señor, quítame esto, lo que tengo. Dice la palabra de Dios, le he pedido al Señor que me lo quite 3 veces, pero Dios no ha querido quitármelo. Y al principio, donde leyó mi esposa está hablando, dice, Dios me lo dio para no enaltecerme, para saber que nosotros, hermanos, somos limitados. No podemos hacer nada sin la voluntad de Dios. No podemos, hermanos, vivir el día de mañana si Dios no nos permite. Ahorita usted y yo estamos respirando, nuestros pulmones están funcionando. ¿Sabe por qué? No es, hermanos, porque usted, ¿verdad?, ya automáticamente nuestro cuerpo, pero está respirando. Sí es por eso, pero también es porque Dios nos ha estado ayudando, nos ha estado bendiciendo, nos ha estado... sabemos que sin Dios no podemos pasar el día de mañana. Dios puede dar y Dios puede quitar. Si Dios hubiera querido, a la primera vez que el apóstol Pablo le dijo, porque dice la palabra de Dios que el apóstol dijo, le he pedido 3 veces y no me lo ha quitado. Y dice la palabra de Dios que el Señor no se lo quitó. Pero Dios puede dar y Dios puede quitar. Dios tiene el control, hermanos, de todas las cosas. Quizá alguno de ustedes, quizá nosotros estamos pasando por una crisis física. Y Dios puede quitárselo. Pero yo le quiero animar, hermano, en medio de esa crisis, en medio de esa necesidad, usted debe de glorificar el nombre de Dios. En medio de esa lucha, en medio de esa prueba, en medio de esa crisis en su cuerpo. Que nosotros, hermanos, el cuerpo está presto para enfermarse en cualquier momento. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Estamos bien un día y el día de mañana ya nos sentimos mal. El cuerpo puede agarrar enfermedades, pero en medio de las enfermedades, de las crisis físicas, hermanos, tenemos que glorificar y alabar el nombre de Dios. El apóstol Pablo nos estaba dando cómo pasarlo. Nos estaba enseñando. Dice, no nomás lo voy a escribir, pero te lo voy a decir porque yo lo viví. Y si dice El apóstol Pablo. Y si él lo pudo, hermanos, que es el mismo Dios del apóstol Pablo, el mismo Dios de nosotros también podemos pasar. Nosotros también podemos seguir. Dios quiere que le reconozcamos. Dios quiere que nosotros sepamos, hermanos, que sin Dios nada somos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todos los dones que tenemos, hermanos, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Y cuando dice la palabra de Dios, le dijo al apóstol, el apóstol dice, yo le he pedido a Dios que me lo quite. Dice, pero el Señor no me lo ha quitado. Dice, porque le dijo de estas maneras, sobre todo, dice, le dijo el Señor, basta mi gracia que esté en ti. Basta mi poder. Basta mi autoridad que está en ti. Dice, yo soy el que hago las cosas por medio de ti, le dijo el Señor. O sea, tú no eres el que sanas, le decía el apóstol Pablo en otras palabras. Tú no eres el que haces los milagros. Tú no eres el que todas las cosas que tienes no es por ti, pero es porque bástate mi gracia. Porque basta que yo estoy en ti. Basta que yo estoy trabajando contigo, que yo te estoy usando, que tú eres un vaso útil. ¿Y cuántos podemos darle gracias a Dios, hermanos, que Dios nos está usando? Que nosotros, usted y yo, somos vasos útiles en las manos de Dios. Amén.
Dios se manifiesta en las debilidades. Dios se manifiesta Cuando nosotros tenemos, hermanos, cuando hay debilidad en nosotros, el poder de Dios puede salir adelante, puede seguir, puede dar luz, hermanos. Nosotros no somos, sino que es Dios el que hace las cosas por medio de nosotros, por medio de usted. Amén. Sigue estamos hablando de la crisis de enfermedad física. El apóstol Pablo pasó esa crisis. Pero en medio de esa crisis, mire, la palabra de Dios no dice que él a la primera se desanimó. Le dijo, Señor, no me sanas, pues no voy a seguir trabajando en tu obra. Dice, a la segunda, no se desanimó. A la tercera, tampoco se desanimó, sino que él siguió adelante. Quizá usted tiene una crisis, hermano o hermana, física. No deje de pedirle al Señor. Pero si el Señor no la ha sanado o no lo ha sanado, Dios tiene todas las cosas en control. Dios sabe cómo, Dios sabe la hora, Dios sabe el día, Dios sabe el tiempo que le va a quitar esa carga que usted lleva, esa crisis física que usted lleva. Veamos ahora la crisis espiritual. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Mire, estamos hablando, hermanos, de la vida del apóstol Pablo, lo que él pasó, lo que él vivió. Estamos viendo, ¿verdad?, que él pasó por una crisis económica, por una crisis física, pero también en cierta ocasión él tuvo una crisis espiritual. Y podemos decir, ¿cuál es esa crisis espiritual que el apóstol Pablo pasó si él confiaba en Dios? Tuvo algo que él hizo, y vamos a mirar en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Amén, dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 41. El 41 también, sí. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Amén. Antes, hermanos, antes de explicar un poco lo que el apóstol Pablo pasó en una crisis espiritual, yo quisiera preguntarte, ¿has pasado una crisis espiritual en algún momento? ¿Has pasado una crisis donde tú has dicho, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a seguir confiando en ti? Ayúdame hay veces cuando vienen las crisis, las dificultades en nuestras vidas. Puede ser en el matrimonio, hermanos, puede ser con nuestros hijos, puede ser una crisis que esté pasando, ¿verdad?, nosotros, que digamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, yo te he servido toda la vida. Señor, yo he confiado y sigo confiando en ti, pero ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no miro tu poder? ¿Por qué no miro tu gracia? Aún en medio, cuando nosotros no miramos eso, hermanos, Dios sigue trabajando. Dios sigue siendo Dios. Nosotros seguimos siendo sus hijos de Él. Y vamos a mirar lo que nuestra hermana Mari, lo que mi esposa leyó, dice,
Estaba hablando el desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé. Nosotros, la mayoría de nosotros, yo creo que ya lo conocemos, pero lo voy a explicar un poco. Pablo, hermanos, le dijo a Bernabé, vamos a regresar, vamos a mirar a los hermanos o al lugar donde pasamos. Le dijo Bernabé, vamos, regresemos y vamos a mirar cómo están ellos. Bernabé le dijo, no, pues está bien, pero ¿sabes qué? Yo quiero que llevemos a mi primo Juan Marcos. A Pablo no le pareció llevar de regreso a Juan. Y le dijo, pues no, yo no creo que está correcto. Dice, a Pablo no le pareció prudente llevarlo. Porque los habían abandonado, porque Juan los había abandonado, dice la palabra de Dios donde leyó, porque Juan los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos el trabajo. No se le hacía correcto. A Pedro no se le hacía correcto. A Pablo no se le hizo correcto. A Bernabé se le hizo correcto. Había un conflicto. Había algo, hermanos, que inclusive dice la palabra de Dios que había un conflicto grande, donde leímos. Se produjo en el 39, versículo 39, dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que se acabaron por separar. Bernabé se llevó a Marcos a Chipre y Pablo se llevó a Silas a Siria. Y Todos, hermanos, todos nosotros, óigame bien, empezando conmigo, todos estamos expuestos a descuidar nuestra vida espiritual. Todos. O sea, todos podemos descuidarnos si no nos agarramos de la mano de Dios, si no confiamos en el poder de Dios. Dice, el apóstol se llevó El apóstol Pablo se llevó a Silas y se fueron del uno al otro, pero hubo un conflicto. Había algo, hermanos, que no estuvieron de acuerdo. Y yo creo que varias veces pudiera pasar algo en nuestra vida, en la iglesia, que no estamos de acuerdo. Pero dice la palabra de Dios, pero no peques, pero no hagas pecar a tu hermano, pero no hagas un pecado en la iglesia, no hagas algo que no está en la voluntad de Dios. Todos estamos expuestos a descuidar nuestra vida espiritual. Pero yo quiero darte un secreto a ti. Lee la palabra de Dios. Pídele al Señor. Ora, ayuna y sobre todo vive Como un cristiano verdadero. confiando en las buenas, en las malas. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que confiar. Hay crisis, hermanos, que vamos a seguir pasando. Mire, la crisis del coronavirus, eso va a pasar. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No lo sabemos, pero va a pasar. Con la ayuda de Dios, creemos, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor y sabemos que va a pasar. Con las otras crisis, estaba viendo en la historia que la humanidad ha pasado por muchas epidemias donde ha matado a millones y a millones de personas y pasaron. Muchos de nosotros quizá no hemos visto la historia, pero hay epidemias donde mataba a millones y millones de personas en meses. 20 millones de Personas en una de las epidemias que ha pasado, mató 20 millones de personas. Ya pasó. La epidemia Que estamos pasando, hermanos, como dice mi esposa, va a pasar con la ayuda de Dios. Creemos, estamos confiando en Dios, estamos pidiéndole al Señor, hermanos, y Dios es Dios de lo imposible. Los doctores no encuentran La cura, no saben qué hacer,
Pero yo quiero decirle, Dios sí sabe qué hacer. Dios ya sabe. Dios es el Dios del mañana. Dios es el Dios del hoy y Dios es el Dios del ayer también. So, confiemos en Dios. Va a pasar esta crisis, pero ¿sabe qué? Pudiera ser que nosotros estemos, hermanos, pasando más crisis en nuestra vida espiritual también. El día de mañana, El día de pasado mañana. Pero siempre confiemos en Dios. Siempre creamos en Dios, hermanos, que Dios, el mismo Dios de Pablo, es el mismo Dios tuyo. es el mismo Dios que tú tienes. Tienes que confiar. Vamos a pasar, dice el apóstol, como el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo pasó por muchas cosas, dice, pero la carga que a mí me daba ánimos es mirar que la iglesia siga caminando. Tenía una carga en su hombro de dirigir a la iglesia. Le damos gracias a nuestro pastor, que él se preocupa, hermanos, por ayudarnos, por darnos comida espiritual día tras día, por darnos un consejo espiritual, por darnos un empuje espiritual y decir, tengan ánimo, en medio de esta crisis, Dios está con ustedes. En medio de estos problemas, Dios está con cada uno de ustedes. Y vamos a pasar y vamos a seguir adelante. Las crisis no nos pueden separar del amor de Cristo. El apóstol escribió, ¿Quién te puede separar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Y podemos decir, alguna crisis, coronavirus, algún problema familiar, algún problema con tus hijos. Dios tiene todo en control. Dios tiene todas las cosas en control. queremos y sabemos nosotros, Hermanos, que Dios Dios nos ama. Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios sabe, hermanos, Es tan fácil, ¿verdad? A veces también de recitarla, ¿verdad? La palabra, pero cuando ya se llega el tiempo de vivirla en nosotros, podemos, ¿verdad? Estar débiles, podemos estar flaqueando y a veces no necesita ser algo grande, ¿verdad? Que pueda venir a nosotros, sino algo tan simple, algo tan pequeño que pueda venir a separarnos del amor del Señor. El Señor ya dio su propia vida para darnos esa bendición y muchas veces no la valoramos, la salvación. No ponemos en cuenta el sacrificio, ¿verdad?, que nuestro Dios ha hecho, sino pensamos, alguien me hizo esto, algo tan simple, algo tan, como decía, ¿verdad?, de la lección, hay cosas, ¿verdad?, que nos pueden separar, desacuerdos o enfermedades, o simplemente, ¿verdad?, que no estamos de acuerdo en algo, o que nuestras finanzas ya no están bien, ¿verdad? Y podemos decir, ya no sigo adelante, y aunque no lo digamos, sino que nos vamos separando, nos podemos separar. Y eso es lo que el apóstol hablaba, ¿verdad? Con esa diligencia, con esa preocupación de decir, hay algo que nos podrá separar, hay algo que nos pueda, ¿verdad?, quitar esa bendición, nuestra salvación. Tomemos en cuenta, ¿verdad?, que el sacrificio del Señor ya ha sido, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, y que Dios no nos va a dejar. Amén. Que Dios no nos va a desamparar, que aunque haya dificultad, hay mucho más por qué servir al Señor, hay mucho más por qué seguir adelante. No cosas, ¿verdad?, que las llevemos en nuestro cuerpo o que podamos ver la necesidad, sino seguir adelante confiando en el Señor, poniendo nuestra mirada en Él, porque solamente Él nos puede ayudar, solamente Él nos puede sacar adelante, ¿verdad? Tal vez nosotros hemos apenas comenzado nuestro caminar con el Señor. Tal vez tenemos 1 año, tal vez tenemos 10 años, tal vez algunos 30 o más años, pero en ese transcurso yo creo que hemos pasado por dificultad, pero seguimos adelante, seguimos confiando en el Señor, que con Él todo lo podemos, que con Él todo podemos, ¿verdad? Fuera de Él nada lo podemos.
ni aún nuestra respirar es propio, porque Dios en un momento, ¿verdad? Estamos aquí y en otro momento ya no. Dios es grande en misericordia y aunque estemos pasando por dificultad, debemos de confiar siempre en Él. Yo sé que ustedes lo hacen, hermanos, y nuestro deseo, ¿verdad?, es de que sigamos. Como decía mi esposo, el día de hoy recibí un texto por la hermana Lupita Hernández y ella estaba diciendo que el día de ayer ella no pudo, ¿verdad?, estar para la enseñanza, ¿verdad?, porque no se sentía muy bien. Trató, dice, pero no pudo mantenerse despierta. Ella antes de acostarse le dijo a su esposo, me dice el texto, ¿verdad?, le dijo a su esposo de que orara por ella. Y dice que ella se dio cuenta que no solamente él oró por ella, sino también los hermanos que estuvieron, ¿verdad?, mirando, sino que dice que ella el día de ayer ella se sentía así, que hoy se levantó completamente sana, sin ninguna molestia, sin ningún dolor, y dice, quiero dar gloria y honra, porque es necesario, ¿verdad?, que yo publique las cosas que el Señor hace. Qué importante, ¿verdad?, es de darle ese reconocimiento al Señor, no solamente contar las cosas que nos pasan cuando no nos va bien, porque muchas veces podemos hacernos así, ¿verdad?, nos podemos quejar, pero nuestra hermana me decía en su texto, quiero publicar las grandezas que Dios ha hecho conmigo. Y aunque ella no se sentía bien días atrás, dice que ella hoy día está completamente sana y que agradece al pastor, que agradece a nuestra hermana Antonia y a todos los hermanos que se unieron, ¿verdad?, para orar por esta necesidad. Nuestra hermana se escucha muy agradecida y es bueno, ¿verdad?, es necesario publicar las cosas y que podamos seguir adelante. Este testimonio ella lo quiere compartir para animarnos, hermanos, para animarnos y decir, Dios es Dios de sanidad, Dios de milagros. Y aunque el tema, ¿verdad?, sea de crisis, Dios es Dios de milagros y Dios es Dios que nos saca adelante, que abre camino, que nos saca adelante. No hay nada imposible para Él. Y si nosotros estamos agarrados de Él, con la ayuda de Él lo vamos a poder seguir adelante. Con la ayuda de Dios no va a haber nada que nos pueda detener, así como el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? ¿Qué nos puede detener? Si el Señor va con nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, dice Filipenses. Entonces, sigamos adelante. Y cuando nos encontremos en un desacuerdo con alguien, que no nos demos la vuelta y no digamos, ya no le hablo, ya no quiero que me tomen en cuenta porque no toman mi palabra en cuenta. Cuando hay algo que no estemos en desacuerdo, cuando hay algo que no estemos en acuerdo con nuestra pareja, ¿verdad? Esas cosas que no nos estorben, que las pongamos, ¿verdad?, delante del Señor y que arreglemos nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque cosas tan mínimas el enemigo quiere encontrar para debilitarnos, para traer división, ¿verdad? En la palabra del Señor nos enseña que eso ha venido el enemigo, a robar, a matar, a destruir, a todo lo que se pone, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. A eso ha venido el enemigo y el Señor lo reprenda porque Dios ya lo venció. Dios ya lo venció y nuestra salvación es más grande, ¿verdad? Es más importante que todo aquello que hemos dejado, que todo aquello que podamos mirar atrás. El Señor es mucho más grande, ¿verdad? Y lo digo con ese agradecimiento, lo digo con ese sentir de decir, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento en nuestro corazón. Debe de haber ese amor. Disculpen, hermanos, más que lo que podamos sufrir. Que el Señor nos ayude a servirle a Él con todo lo que tengamos. No importa que se miren las cosas difíciles,
hay que seguir adelante. Si tú estás pasando por una necesidad, o si tu hermano o tu hermana en la carne, y también en nuestra congregación o donde usted se congregue, si está pasando por algo, su hermano o su hermana, seamos esa mano que los detenga, ¿verdad? Seamos en esa oración que podamos hacer para sus vidas, porque unidos podemos, ¿verdad? Unidos miramos cómo el mundo se une, ¿verdad? En estos momentos por una causa que es buena, ¿verdad? Pero cuánto más que el Señor nos quiere ver unidos, nos podamos unir para las cosas que el Señor nos pide, para las cosas que el Señor nos está abriendo camino, porque aún podemos mirar la iglesia seguir caminando, y eso es grande porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dios bendiga a mi esposa. Y amén, hermanos. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nos va a seguir ayudando. Dios nos va a seguir fortaleciendo. Dios quiere que sigamos adelante y que sigamos siendo fieles. Amén. Porque Él va a seguir siendo fiel también. Sigamos, hermanos, en luchas en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Dice, porque Dios tiene nuestra recompensa. Dios nos va a pagar, hermanos. Dios no se queda con nada. Dios mira todo lo que usted hace, pero también mira lo que usted no hace. Mira cómo se esfuerza o mira cómo se retrocede. ¿Qué está haciendo en medio de las crisis, en medio de las dificultades? ¿Sigue adelante? ¿O está ¿Estancado o está regresando? Yo quiero orar por usted. Vamos a orar por sus necesidades, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos proteja, y queremos orar por su vida, hermanos. Si alguien de ustedes está pasando por una de estas crisis también, o otra crisis en su vida, en su familia, con alguien que usted conoce, quiero orar por usted. Quiero pedirle al Señor que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que Dios lo siga ayudando. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, traer esta enseñanza, Padre Santo, como el apóstol Pablo, Señor, pasó por medio de dificultades, de luchas, pruebas, de cosas, Señor Jesucristo, que quizá nosotros nunca vamos a pasar, pero Él siguió adelante. Él puso su mirada en ti. Y así, de esa manera, te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas que están viendo, Señor, en este momento, que tú los ayudes, que tú los guardes, que tú, Señor, los fortalezcas, que tú, Señor, tienes todas las respuestas, tienes todo en control, tienes, Señor Jesucristo, la solución. Tú eres la solución para cualquier problema. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Te doy gracias por nuestra hermana Rita, Señor Hernández, que tú la has sanado, Señor. Sigue ayudando cada uno, Señor, de los hermanos de la iglesia, Padre Santo. Bendice también a nuestro pastor, bendice a nuestra hermana Antonia, bendice a sus hijas, a Samantha, a Leslie, Señor. Ayúdalas. Ayuda al ministerio, Señor Jesucristo, también a cada ministro, a cada diácono, Señor, a cada persona que ayuda en la iglesia. Bendícelo, Señor Jesucristo. Ayúdanos que sigamos adelante, que sigamos, Señor, fortaleciéndonos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Hermanos, le damos gracias a Dios una vez más. También quiero decir una vez más, ¿verdad?, que le doy gracias a nuestro pastor porque nos dio este privilegio de traer esta enseñanza, y esperamos, ¿verdad?, que le haya servido en su vida, que algo que el Señor le habló, póngalo en su corazón. Amén. Vamos a decir el último texto de la Biblia, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Que el Dios les Señor los bendiga, bendiga. hermanos, les amamos.